Bien, buenos días. Mi nombre es Luis Di Pietro, soy el Coordinador Nacional de Relaciones Internacionales y Comunicación Institucional del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Voy a comentarles algunos aspectos o los principales aspectos de todo el proceso de adaptación y de implementación de la Agenda 2030 que hemos encarado desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Como ustedes saben, el organismo que por decisión de la Presidencia de la Nación está a cargo justamente de liderar este proceso. No está de más recordar que la iniciativa de Naciones Unidas, la propuesta, consta de 169 metas, más de 200 indicadores que están incluidos dentro de estos 17 ODS, o Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? 230 indicadores. Les mencionaba que el organismo a cargo de la implementación es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que además del tema o de la iniciativa ODS, básicamente tiene dos programas importantes que hay que mencionar. Uno es el SIEMPRO, que es este sistema de información, evaluación y monitoreo de programas sociales, y otro programa que es el SINTIS, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social. También programas que están trabajando en todo el país y en coordinación y en articulación con los objetivos de desarrollo sostenible. Al momento de diseñar la estrategia de adaptación de la Agenda 2030 a las necesidades y a la realidad nacional, que es lo que nos pide justamente el documento fundacional de Naciones Unidas, nosotros imaginamos o lo organizamos en 4 grandes etapas o momentos este proceso de adaptación nacional. Una primera parte que tiene que ver con la priorización de los ODS, en el sentido de, tomar las 169 metas y comenzar a analizar una por una si son metas que se adaptan a la realidad nacional, si tienen que ver con nuestras necesidades, etc. Esa primera etapa fue un trabajo interno del Consejo, a través de un equipo liderado por esta dirección, que a su vez tenía ya la experiencia de un trabajo similar con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es decir, ustedes recuerdan esa iniciativa de Naciones Unidas que comenzó en el año 2000 y que terminó en el año 2015. Bueno, el Consejo Nacional tuvo en su momento también la tarea de coordinar los esfuerzos relacionados con los ODM, y fue el mismo equipo que ha continuado trabajando con los ODS. De manera que esta primera etapa de priorización constó en articular o vincular las 169 metas con el programa de gobierno de la gestión actual del presidente Macri. En un primer momento, a través de los 3 grandes componentes de la propuesta de gobierno del presidente Macri, que fueron Hambre Cero, la lucha contra el narcotráfico y unir a los argentinos. Y posteriormente, en diciembre del 2016, la gestión actual plantea 8 grandes objetivos de gobierno y 100 prioridades nacionales. Bueno, ambos momentos, ambas estrategias de la gestión actual nos sirvieron de marco para articular las 169 metas y hacer una primera priorización. De esa primera priorización, de esta primera etapa, nos quedaron alrededor de 110 metas, que ahí sí, hicimos, recogiendo la experiencia de los ODM, convocamos a todos los ministerios y organismos que tienen responsabilidad directa en el logro de los ODS,
y conformamos la Comisión Interinstitucional de los ODS, una comisión que desde marzo del 2016 se viene reuniendo periódicamente justamente para analizar, trabajar todo lo vinculado con la Agenda 2030 dentro del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces ahí en esta segunda etapa, donde ya no era solamente tarea del Consejo, sino que estaba la comisión trabajando con todos los organismos, fue un trabajo de 1 año y medio, por lo menos de trabajo continuo, donde nos dividimos en grupos de trabajo de acuerdo a los diferentes tipos de metas, donde había ministerios responsables y había ministerios colaboradores en la definición de las metas y de los indicadores. El resultado de todo ese proceso se iba obviamente cotejando con lo que se trabajaba en el INDEC, en el Instituto Nacional de Estadística y Censo, para cuidar el rigor metodológico de los indicadores que se fueran definiendo, pero también en la medida que íbamos avanzando la definición de indicadores, nos íbamos introduciendo en la etapa 3, que fue la etapa donde hicimos revisar los indicadores pertinentes por los organismos vinculados a sectores vulnerables de la población. ¿Y esto por qué? Para cuidar el efectivo ejercicio de los derechos que están contemplados en la Agenda 2030. No está de más recordar que detrás de cada una de las metas que definen Naciones Unidas hay derechos que deben ser cumplidos, ¿sí? Por lo cual, si bien esta agenda no es vinculante en el sentido de que si un país en el 2030 no ha cumplido con las metas que se propuso, no va a ser ni sancionado, ni castigado, ni nada por el estilo. Pero en cierto modo es vinculante en tanto y en cuanto hay derechos, hay ejercicios efectivos de ciudadanía que están detrás de cada uno de los ODS, de manera y que están contemplados y refrendados por Argentina en los distintos tratados y acuerdos internacionales, como por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica, de manera que desde esa perspectiva sí se puede decir que las metas y los objetivos de ODS son de alguna manera vinculantes. De manera que entonces en esta tercera etapa del proceso de adaptación lo que hicimos fue hacer revisar los indicadores por la Secretaría de Derechos Humanos, por la Agencia Nacional de Discapacidad, por la Agencia Nacional de Mujeres, en la CENAF, que atiende los temas de adolescencia, familia, tercera edad, etc. Al final de todo este proceso que les estoy mencionando, nosotros llegamos a la definición de unas 80 metas nacionales con 242 indicadores. 80 metas que pertenecen a los 17 ODS y los indicadores pertinentes. Y cuando decimos nacionales queremos decir que están aprobados por los ministerios respectivos, que están aprobados por los ministros, ministras y secretarios de Estado a cargo de cada uno de los organismos. Y que tienen metas cuantitativas, es decir, que nosotros podemos hacer un seguimiento y una evaluación a lo largo del tiempo del cumplimiento o no de las metas a partir de estas metas que se han fijado al 2030, y en algunos casos también los ministerios han fijado metas intermedias al 2019 o al 2020, ¿sí? De manera que estamos ahora en la cuarta etapa del proceso, que tiene que ver con el seguimiento y con la evaluación. Es decir, tenemos una línea de base, ¿sí?, que generalmente es 2015, 2016,
en algunos indicadores donde el dato recogido es a través del censo nacional, tiene línea de base 2010. Bueno, esto es un ejemplo de la determinación de valor de línea de base, metas, intermedia y final. Esto está tomado del documento del informe País 2018 que ustedes pueden encontrar al final de esta presentación. Aparece la página web www.odsargentina.gov.ar. Así aparece en nuestros informes, donde aparece la meta, el indicador, la fuente de donde está extraído el dato, el año línea de base, el valor de esa línea de base, el valor al año 2017, el último valor que tenemos, y la meta final, ¿sí? Bueno, y sobre eso estamos trabajando hoy. En términos de políticas públicas, esto es importante recalcarlo, ¿no? ¿Cuál es el valor, la virtud de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Podemos marcar varias al respecto. Primero, que esta iniciativa, al plantearnos esta articulación virtuosa entre la dimensión social, la ambiental, la económica y también la institucional, nos va imponiendo una mirada integral de los problemas a resolver. Que eso traducida en la gestión, traducida en lo que es la arquitectura y el diseño de las áreas de gobierno, esta iniciativa implica comenzar a romper los hilos y la estanqueidad propia de las áreas de gobierno. Muy por el contrario, lo que se necesita hoy son miradas transversales, la comunicación, la articulación entre las distintas áreas de gobierno, de manera que al momento de diseñar una política pública tiene que estar contemplados también los impactos y las consecuencias de esa política en las otras dimensiones que van más allá de lo que es un área de gestión. De manera que tenemos por un lado esta mirada integral de los problemas a resolver. Esto implica esta gestión cooperativa de las áreas de gobierno, donde fundamentalmente y lo primero que hay que compartir y cooperar es la información, ¿sí? La comunicación de datos, información sobre programas, etc. Un tercer aspecto a mencionar es la interinstitucionalidad horizontal y vertical. ¿Qué significa esto? La horizontal es la comunicación entre distintos ministerios, secretarías del Estado que están obligadas en iniciativas de este tipo a trabajar entre sí. Pero a su vez la coordinación vertical entre Poder Ejecutivo Nacional, ejecutivos provinciales y ejecutivos municipales, ¿no? Para también una articulación entre esas áreas de gobierno. Otro aspecto es la interdisciplinariedad. Estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con lo social, lo económico, lo ambiental, lo institucional, lo cultural, de manera que al momento también de trabajar políticas públicas que atiendan a la Agenda 2030 se necesita estas diversas miradas. Y por supuesto el aspecto de la participación de los actores sociales, de los actores empresariales y en general de las organizaciones de la sociedad civil. Esta es una agenda de todos, si bien los estados tienen la responsabilidad primaria en el logro de las metas, como ustedes bien saben, la agenda es un llamado a la participación activa de todos los sectores de una vida, de la comunidad, de la vida social. De manera que tienen que estar presentes y es una de las responsabilidades de los estados generar ámbitos de participación público-privada, ¿sí? El mejoramiento del sistema estadístico es
es un dato también insoslayable de estas iniciativas, en tanto no solamente a nivel del Ejecutivo Nacional, sino sobre todo los ejecutivos provinciales y los gobiernos municipales necesitan de información, necesitan de avanzar en sistemas estadísticos más eficaces, más completos, sobre todo en el aspecto de la dimensión ambiental, que es donde menos indicadores tenemos, donde menos fuentes de donde extraer datos poseemos. Y por último, el tema de la rendición de cuentas, de los distintos actores involucrados, no solamente de los estados, sino de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones empresariales, donde está puesta la importancia de mostrar cómo se viene avanzando en el logro de la Agenda 2030. Bien, algunas de las cuestiones que hoy están presentes en la agenda y que sobre todo aparecieron en el último encuentro del Foro para el Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe, organizado por la CEPAL en abril de este año, aparecieron cuestiones o salieron a la luz cuestiones que están avanzando los países en su tratamiento, como pueden ser la economía circular, es decir, cómo vamos avanzando en la utilización y en el reciclaje de elementos, el uso de energías renovables, cómo vamos abandonando las energías que perjudican el clima, el ambiente y la utilización de energías renovables, como puede ser la energía eléctrica, hidroeléctrica, eólica, etc. Disminución de pérdidas de alimentos es un tema que todos los países están trabajando y que nosotros en Argentina también lo estamos trabajando a través de un grupo de trabajo donde hay diversos organismos nacionales y está la FAO también implicada en eso, el cuidado del agua, el ODS 6, el cuidado de los ecosistemas y lo que en el foro de CEPAL se le dedicó toda una jornada, que fue el acuerdo de Escazú, este acuerdo firmado hace pocos meses por todos los países de América Latina y el Caribe, donde se comprometen a brindar información y a tener actualizadas sus bases de datos en todos los temas que tienen que ver con ambiente. Bueno, les decía, estamos en el proceso de seguimiento. Es bueno mencionar cuáles son los ámbitos y los instrumentos que tenemos a nivel nacional, y global y regional para el seguimiento de esto. Tenemos por un lado la plataforma web, la plataforma que está en nuestra página web, donde se están cargando los datos que nos proveen los ministerios y los organismos. Ahí esa es una base permanente de datos. Tenemos los informes, están los informes, ya sea el informe nacional voluntario 2017, el informe del año pasado 2018. Este año Argentina no va a presentar informe voluntario en Naciones Unidas, sino que lo va a hacer en el 2020. Este año pensamos tener para el segundo semestre un informe de gestión actualizado, y tenemos la difusión que se hace a través de los diversos espacios en nuestra página web. Bien, como forma de transparentar también y de hacer efectivo el ODS 16, acerca de generar instituciones eficaces, la publicidad de los actos de gobierno y ir mostrando los avances en las metas de ODS, es importante mencionar que junto con Jefatura de Gabinete de Ministros, ya desde el año pasado se viene trabajando en la vinculación entre las metas de ODS y los recursos presupuestarios. Tanto es así que en el
presupuesto del año pasado, en el presupuesto 2018 que se estuvo analizando en la Cámara de Diputados y de Senadores, ya estaba vinculada cada partida presupuestaria con el ODS al cual se vincula. Bueno, ¿cuáles serían, a modo de síntesis, un poco los logros entonces de este proceso de adaptación a nivel nacional de la Agenda 2030? Primero, que tenemos un marco y un proceso de seguimiento consensuado con todos los organismos y que a través de la Comisión Interinstitucional se hace un seguimiento y una dinámica permanente de ir incorporando nuevas metas y nuevos indicadores a todo lo que es el conjunto o el set de metas e indicadores de ODS. El informe voluntario nacional 2017 que presentamos en su momento en el High Level Political Forum de Nueva York, los informes sucesivos que hemos elaborado desde el Consejo relacionados con la Agenda 2030, el metadata, un documento que hace poco ya está disponible, desde hace poco está disponible en nuestra web, y que es un análisis de cada uno de los 243 indicadores aprobados, en el sentido de identificar en cada uno de esos indicadores cómo se ha construido, cuál es la fuente de donde se extrae el dato, los aspectos metodológicos de cada uno de los indicadores. Bueno, planes, proyectos, programas vinculados a las ODS, que eso están en nuestros informes, la vinculación del presupuesto y ODS como mencionábamos recién, la página web, invito a que la recorran, a que ingresen en nuestra página web del Consejo, van a encontrar ahí información actualizada, información no solamente de lo que se está haciendo en el gobierno nacional, sino también en las provincias que han firmado un acuerdo de cooperación con nosotros, de muchos municipios. Hay una aplicación web específica para municipios donde el municipio que esté asociado o haya ingresado previamente a esa aplicación puede encontrar herramientas, instrumentos que le permiten aplicar los ODS en su gestión municipal, ¿sí? Bien, este es el sitio web ODS Argentina, donde pueden ingresar y recorrerla y encontrar ahí documentos e información actualizada. Dos palabras acerca de los procesos llamados de localización. Paralelamente a todo lo que fue la implementación a nivel nacional, ya desde el año 2016 comenzamos desde el Consejo a invitar a los gobiernos provinciales para que se asocien y vayan tomando también los ODS y la Agenda 2030 como una herramienta de gestión. Hoy son 10 de los 24 jurisdicciones subnacionales, tenemos ya 19 que han firmado un convenio de cooperación y que con distintos grados de avance están trabajando la Agenda 2030. En el caso de los gobiernos municipales, la estrategia ha sido diferente porque desde el Consejo no podemos hacer una asistencia directa y una capacitación a los cientos de municipios que les interesa el tema de la agenda. Ahí la estrategia que hemos pensado corre por varios carriles. Por un lado tenemos un manual de adaptación local de los ODS que lo pueden encontrar en la página web de nuestro consejo. En este documento los equipos municipales pueden encontrar la información que necesiten para hacer sus tareas de adaptación local de los ODS, y tenemos también actividades directas con los municipios, pero junto con otros ministerios nacionales que ya tienen programas
trabajando con municipios como puede ser Municipios Saludables del Ministerio de Salud, los municipios que tiene el Ministerio del Interior, los municipios los programas que tiene el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de la Producción o inclusive Cancillería con cascos blancos, es decir, ir utilizando los programas y las actividades que ya están en marcha y donde nosotros como consejo nos sumamos y introducimos y agregamos todo lo que es el factor ODS. Eso por un lado. También estamos trabajando con los gobiernos provinciales, con aquellos gobiernos que quieren también ir llevando el tema de la Agenda 2030 a sus municipios. Nosotros los acompañamos y hacemos talleres juntos con ellos de capacitación y de asistencia técnica. Bien, para ir terminando, una palabra volviendo sobre el tema de la participación de la sociedad civil y de los sectores no gubernamentales. Por el lado de los empresarios, la Agenda 2030 le asigna al sector empresario una responsabilidad fundamental, no solamente lo que tiene que ver con el ODS 8 relacionado con empleo de calidad, sino con el resto de los ODS en tanto contribuyen a generar riqueza, a ir introduciendo en las dinámicas empresariales la equidad de género, el uso de energías renovables, el cuidado del ambiente, etc. De manera que el sector empresario para nosotros, para el Consejo, tiene una tarea fundamental que desarrollar en nuestro país. Hay una red argentina de Pacto Global con la cual estamos trabajando ya desde el inicio, como así también hay otros ámbitos de trabajo junto con los empresarios. No quiero olvidarme del trabajo que estamos llevando adelante con el Parlamento. El Parlamento también, en tanto lugar de aplicación de las leyes y de contralor de lo que se va haciendo, es un actor fundamental. Ahí tanto la Cámara de Senadores con el Observatorio de Derechos Humanos como con la Cámara de Diputados con el acuerdo parlamentario de los ODS, bueno, son ámbitos a los cuales estamos vinculados y trabajando cotidianamente. Los organismos de control hoy están haciendo toda su tarea en el marco de la Agenda 2030 con las universidades. Las universidades también tienen que ir acompañando los procesos de planificación que se hacen a nivel provincial, a nivel municipal, los procesos de desarrollo territorial, de innovación, en lo tecnológico, es decir, todas las áreas de conocimiento tienen también su papel fundamental en esta agenda, por lo cual lo que hemos realizado desde el Consejo es firmar sendos convenios de cooperación y de colaboración con el Consejo, con el CIN, el Consejo de Rectores de las Universidades Nacionales, y con el CRU, el Consejo de Rectores de las Universidades Privadas. Y con sociedad civil estamos utilizando ámbitos ya de cooperación y de articulación existentes, como es el Consejo Consultivo de la Cancillería, el CENOC, el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, y todos aquellos espacios y ámbitos que se vayan generando y en los cuales nosotros como Consejo participamos y ayudamos a que las organizaciones de la sociedad civil vayan tomando un protagonismo y un activismo particular en relación con la agenda de desarrollo. Bueno, hasta acá nuestra presentación, esperemos que haya sido clara. Estamos a disposición para cualquier consulta directamente o a través de nuestra página web del Consejo. Hasta pronto.